Hoy vamos a meternos en un tema que, la verdad, damos por sentado todos los días: caminar. Totalmente. Parece lo más simple del mundo, ¿no? Casi como respirar. Pero, y aquí viene lo importante, cuando ese acto tan básico empieza a fallar, se convierte en un problema gigantesco. Gigantesco. Afecta a la independencia, la calidad de vida, todo. Para entenderlo a fondo, nos vamos a apoyar en un capítulo del Harrison, Principios de Medicina Interna, que es, bueno, una referencia absoluta en medicina. La Biblia para muchos. La idea hoy es desentrañar esa complejidad que se esconde en cada paso, entender por qué los tropiezos y las caídas son una epidemia silenciosa, sobre todo en adultos mayores, y ver qué nos dice la ciencia para mantenernos firmes. Y para que la gente se haga una idea de la escala, no estamos hablando de casos aislados para nada. A ver, dame los datos. Los datos del capítulo son, de verdad, impactantes. Los trastornos de la marcha afectan a un 15% de las personas mayores de 65 años. Un 15%. Ok. Pero espera, esa cifra se dispara al llegar a los 85 años. Sube a casi el 40%. Un 40%. Casi la mitad. Eso es una locura. Es una locura. Y se traduce en algo muy concreto. A los 80 años, 1 de cada 4 personas ya necesita un dispositivo de ayuda. Un bastón, un andador. Exacto. O sea, esto no es una molestia menor. Esto es lo que literalmente define si una persona puede seguir viviendo sola o no. Te cambia por completo las reglas del juego. Ok, analicemos esto, porque uno piensa que caminar es cosa de las piernas. Pones un pie delante del otro y listo. Pero por lo que decís y por lo que el texto sugiere, es infinitamente más complejo. Infinitamente. El capítulo lo describe como una integración exitosa del control postural y la locomoción. Suena muy técnico. Pero la idea es simple. Olvidémonos de las piernas por un segundo. El verdadero centro de mando está en el cerebro. Es una sinfonía neurológica. Una sinfonía. Me gusta esa analogía. Sí, dirigida desde el tronco encefálico, el cerebelo, la corteza cerebral. Estos centros de alto nivel le dicen a la médula espinal cómo y cuándo generar los pasos. O sea, no es un acto reflejo de la médula. No en los primates. En nosotros el cerebro es el director de orquesta. Es el que añade el propósito, el que dice, cuidado, esquiva esa baldosa, o acelera para cruzar la calle. Y hay una parte de esa sinfonía que es inconsciente, ¿verdad? Hay algo en el texto que me fascinó. Habla de los ajustes posturales inconscientes. Ah, sí. Es impresionante. Es un reflejo de supervivencia que ni siquiera registramos. Exacto. Es un sistema de control de estabilidad de altísima velocidad. Y para que funcione, el cerebro necesita datos. Datos de muy buena calidad y en tiempo real. ¿Y de dónde saca esos datos? Se alimenta de 3 sistemas sensoriales clave. Primero, la vista, obvio. Nos dice dónde estamos. Segundo, el sistema vestibular, en el oído interno. El del equilibrio. Es como nuestro giroscopio personal, digamos. Y tercero, uno del que se habla menos pero es crucial. El sistema propioceptivo. ¿Qué es exactamente la propiocepción? Es el sentido que le informa al cerebro dónde están las partes de nuestro cuerpo sin necesidad de mirarlas. Son sensores en los músculos y articulaciones. Gracias a eso puedes caminar en la oscuridad. Claro. Lo interesante es que el cerebro normalmente tiene un exceso beneficioso de información. Si falla uno de estos sistemas, los otros dos pueden compensar. Un momento, ¿eso explica por qué una persona a veces se marea en la ducha al cerrar los ojos para lavarse el pelo? Has dado en el clavo. De repente quitas la entrada visual y dependes solo de los otros dos. Es el ejemplo perfecto. Pones a prueba la integridad de los otros dos. Y esto es crucial para entender qué pasa en la gente mayor. Rara vez hay una sola falla catastrófica. Es la suma de muchas pequeñas cosas. Exacto. Un poco de cataratas, un poco de neuropatía en los pies que debilita la propiocepción. Ninguno por sí solo sería un desastre, pero juntos eliminan ese exceso beneficioso, y el equilibrio se vuelve precario. Y a todo esto hay que sumarle la atención. El capítulo habla de la marcha con tarea doble. Me hizo pensar, por eso a veces una persona mayor, si le hablas mientras camina, se para poder contestar. Para nada es por mala educación. No, claro. Es una cuestión de recursos cognitivos. Creemos que caminar es automático, pero no lo es del todo. Requiere una parte de nuestra atención. Sobre todo para el equilibrio dinámico. Justo. Las personas con alguna deficiencia en la función ejecutiva tienen serias dificultades ahí. Su cerebro tiene que elegir
O presto atención a la conversación o me concentro en no caerme. Y sabiamente prioriza no caerse. Lo más lógico. Ok, entonces entendemos el cómo funciona. Pero ¿qué pasa cuando esta sinfonía se desafina? Empezamos a ver esas formas de caminar tan características. Y el texto señala algo curioso. Muchas marchas alteradas se parecen porque, en el fondo, son adaptaciones. El cuerpo intenta compensar para no caerse. Precisamente, la adaptación puede enmascarar la causa real. La más común es la que el texto llama marcha cautelosa. A ver, ¿cómo es esa? Imagínate cómo caminamos sobre una placa de hielo. El cuerpo se encoge, el centro de gravedad baja, los pasos se acortan. Los brazos se abren un poco, una reacción de pura supervivencia. Pues esa es la marcha cautelosa. Es una estrategia para maximizar la estabilidad, a menudo impulsada por el miedo a caer. Tiene todo el sentido. ¿Y qué otros patrones son fáciles de identificar? Bueno, está la marcha espástica o de piernas rígidas. Aquí el problema suele estar más arriba, en el cerebro o la médula espinal. Por un ictus, por ejemplo. Por un ictus, esclerosis múltiple, sí. La persona arrastra los pies o los balancea hacia afuera en un arco, un movimiento que se llama circunducción. Y luego, claro, está el parkinsonismo. Esa es la que quizás la mayoría de la gente reconoce. La postura encorvada, los pasitos cortos y arrastrados. Sí, y esa tendencia a acelerar sin querer, la festinación, como si persiguieran su propio centro de gravedad. También la dificultad para girar, que lo hacen en bloque. Y el texto describe algo muy angustiante, el bloqueo de la marcha. Sí, es cuando la persona quiere avanzar, pero los pies se le quedan literalmente pegados al suelo, sobre todo al pasar por una puerta. Una desconexión total. Momentánea, sí, entre la orden del cerebro y la ejecución de las piernas. Espera, porque aquí viene algo que, de verdad, me voló la cabeza. Todos pensamos en el Parkinson como la causa principal de estos problemas neurológicos, pero según la tabla de prevalencia del Harrison, no lo es. Es un dato absolutamente contraintuitivo. Totalmente. El parkinsonismo es muy importante, un 16% de los casos neurológicos. Pero la causa aislada más común, con un 18%, es la ataxia sensorial. ¿Me estás diciendo que el problema más frecuente no es una enfermedad en el cerebro como el Parkinson, sino un problema con los nervios de las piernas? Eso mismo, va en contra de toda intuición. La ataxia sensorial se debe a una neuropatía periférica. O sea, los nervios de los pies están dañados. Y no envían información fiable al cerebro. El cerebro está a ciegas, no sabe dónde están los pies si no los está mirando. Por eso estas personas caminan mirando constantemente al suelo. Claro, es la única forma que tienen de saber dónde pisan. Eso también debe explicar por qué empeoran tanto en la oscuridad. Exactamente. Les quitas la única fuente de información que les queda, la visual, y el equilibrio se desploma. Ese es el famoso signo de Romberg positivo. ¡Qué instinto de ataxia cerebelosa! Completamente. Ahí el problema está en el cerebelo, el coordinador. Lo que ves es una base ancha, pasos irregulares, un tronco que se tambalea, como si la persona estuviera ebria. De hecho, el texto menciona el alcoholismo como una de sus causas. Con estas marchas tan inestables, el siguiente paso lógico y el más temido es la caída. Y las cifras que da el capítulo son para sentarse. Son durísimas. Más de un tercio de las personas mayores de 65 años se cae al menos una vez al año. Es una barbaridad. Es una epidemia. Y el problema no es solo el golpe, es la cascada de consecuencias que vienen después. Una fractura de cadera, hospitalización. El riesgo de infecciones, la pérdida de movilidad. Y luego está el enemigo silencioso, el miedo a caer. El miedo a volver a caerse. El texto señala que casi el 20% de los adultos mayores limita su actividad por puro miedo. Dejan de salir, de ver amigos, y eso crea un círculo vicioso terrible. Porque al moverse menos, Se debilitan más, el equilibrio empeora, y el riesgo de caer es todavía mayor. El miedo se convierte en una profecía autocumplida. aquí es donde el análisis de los factores de riesgo se vuelve crucial. El texto presenta un metaanálisis con varios factores, pero hay uno que sobresale por encima de todos. Sí, y este es para mí el mensaje más importante y esperanzador de todo el capítulo. A ver, El factor de riesgo con el mayor peso predictivo para las caídas no es un historial de caídas, ni la vista ni el oído. Es la debilidad muscular. ¿la debilidad muscular? Tiene un riesgo relativo de 4.4, muy por encima del resto. Eso es increíble.
O sea que el Harrison nos está diciendo que la batalla más grande contra las caídas se libra en el gimnasio, no en la clínica del oftalmólogo. Se podría decir así. La fuerza es la clave de todo. La fuerza en las piernas es el pilar fundamental de la estabilidad. Y es un factor modificable. El más modificable de todos. Por eso es tan importante poder medirlo. El capítulo describe una herramienta de evaluación fantástica por lo simple que es. La prueba Timed Up and Go. Levántate y camina. Suena sencillo. ¿En qué consiste? Es muy fácil. Se cronometra a la persona mientras se levanta de una silla sin usar los brazos. Importante eso. Camina 3 metros, gira 180 grados, vuelve a la silla y se sienta. Y ya está. Parece una tontería, pero en esos pocos segundos estás evaluando un montón de cosas. Muchísimas. Levantarte, control del equilibrio al caminar y sobre todo al girar, que es un momento de alta inestabilidad, y planificación motora. Es una prueba integral. Lo es. Y el punto de corte que mencionan es muy claro. Tardar más de 12 segundos se asocia con un riesgo elevado de caídas. Una bandera roja. Una señal de que hay que intervenir ya. Exacto. Lo cual nos lleva a la pregunta del millón. Si la debilidad muscular es el villano principal, entonces tenemos un objetivo claro. Sabiendo todo esto, ¿qué se puede hacer? ¿Por dónde se empieza? El enfoque que proponen es multifactorial. Hay que atacar por varios frentes. Por un lado, el médico. ¿Revisar el botiquín, imagino? Fundamental. La polifarmacia, tomar 4 o más medicamentos, es un factor de riesgo importante. Hay que reducir fármacos que afectan al equilibrio, como sedantes o algunos antidepresivos. Y tratar problemas sensoriales, ¿no? Como las cataratas. Claro, operar unas cataratas puede tener un impacto drástico en la estabilidad. Ok, optimizar lo que ya hay. Y luego hasta el entorno, la casa. Por supuesto, una evaluación de seguridad en el hogar es clave. A veces las soluciones son increíblemente simples. Mejor iluminación, quitar alfombras traicioneras, instalar barras de apoyo en la ducha. Y usar buen calzado, incluso dentro de casa. Importantísimo. Pero el pilar central, volviendo al factor de riesgo número 1, tiene que ser la rehabilitación y el ejercicio. Sin ninguna duda. Es el corazón de la prevención. Y aquí el capítulo rompe un mito muy extendido. Subraya que el entrenamiento de fuerza con resistencia... ¿Con pesas? ¿Con bandas elásticas? Exacto. Mejora la masa y la fuerza muscular de forma significativa, incluso en personas de más de 80 o 90 años. Increíble. Incluso a los 90. Eso rompe con todos los estereotipos sobre la vejez y la fragilidad. Es completamente falso que no se pueda hacer nada. Nunca es tarde para empezar. El músculo tiene una capacidad de adaptación asombrosa a cualquier edad. Y no solo fuerza, también equilibrio, ¿no? Los programas que combinan equilibrio, fuerza y resistencia son los más efectivos. Y aquí el texto menciona intervenciones específicas muy interesantes. Sí, leí sobre el Tai Chi. Parece que no es solo una práctica de relajación. Para nada. Se ha demostrado que reduce el riesgo de caídas, especialmente en pacientes con Parkinson. Es un entrenamiento de equilibrio y propiocepción de primer nivel. También se habla del entrenamiento cognitivo, como practicar actividades duales. ¿Te refieres a caminar mientras se hace otra cosa? O sea que caminar y recitar el abecedario al revés es un ejercicio de verdad. Es un ejercicio de verdad y muy potente. Entrena al cerebro para que gestione mejor esos recursos de atención, para pasar del o camino o hablo al puedo caminar y hablar a la vez de forma segura. Entonces, si tuviéramos que resumir, el mensaje principal es que caminar no es un acto simple, para nada. Es una de las funciones más complejas que realiza nuestro sistema nervioso. Totalmente. Y los problemas de equilibrio que vemos con la edad rara vez tienen una única causa, sino que son el resultado de la suma de muchos pequeños golpes a nuestros sistemas. Exacto. A los sistemas sensoriales, nerviosos y sobre todo musculares. Pero, y esto es lo bueno, aunque las caídas son un riesgo real y grave, no estamos indefensos. El factor más importante, la debilidad muscular, está en nuestras manos. La prevención activa, a través del ejercicio, es la herramienta más poderosa que tenemos. Me parece un cierre muy potente y optimista. Y aún así, me gustaría dejar una última idea para reflexionar. ¿Adelante? El capítulo se centra casi por completo en las causas físicas, neurológicas, pero dedica una pequeña y fascinante sección a los trastornos funcionales. Situaciones sin una causa orgánica. Exacto. No hay ninguna lesión que explique el problema.
Describen a pacientes que caminan de formas extrañísimas, increíblemente lentas o con posturas casi teatrales. ¿Y qué pasa con ellos? Curiosamente, mejoran de forma espectacular cuando se les distrae con una tarea. Esto nos deja con una pregunta final, que va más allá de los nervios y los músculos. ¿Hasta qué punto nuestra capacidad para mantenernos de pie, para avanzar por el mundo, depende de esa conexión misteriosa e inextricable entre la mente, las emociones y nuestro cuerpo?